Seguimos en De 6 a 9, vamos a presentar este libro. A continuación, como parte de la entrevista a Luis Felipe Gamarra, colega que se encuentra con nosotros en este estudio, le mostramos aquí a esta cámara, Pequeños Dictadores. Ahí aparece 6 personajes que también gobernaron un país. Entre ellos figuran Nicolás Hermosa, Alejandro Guerrero, Blanca Nelia Colán, Santiago Martín Rivas, Laura Bozzo, Matilde Pinchi Pinchi. Como parte del diseño, ahí también aparecen 6 conchas. Gracias, Luis Felipe, por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿es tu primer libro? Ese es el primer libro, sí. Básicamente es investigación periodística, ¿no? Retratas aquí a 6 personajes, 6 figuras que tuvieron participación desde sus diferentes ámbitos: el ámbito militar, el ámbito del poder judicial, el ámbito también de las comunicaciones y del periodismo. Sobre todo llama la atención la figura de Alejandro Guerrero de entrada. Un poco la búsqueda de estos personajes no fue aleatoria, ¿no? O sea, de hecho, uno de los objetivos del libro era poder identificar a los personajes más importantes que estuvieran, digamos, vinculados al régimen de Fujimori y Montesinos, y que de alguna manera le pudieran garantizar esa impunidad que necesitó para estar 10 años básicamente en el poder, ¿no? Si había que buscar, pues, 3 patas a la mesa, porque ya una la conformaban, pues, Fujimori y Montesinos, era la de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y los aparatos de justicia. Yo creo que estos personajes se encuentran dentro de estas 3 patas, ¿no? Te preguntaba por Alejandro Guerrero, ¿cómo así llega a ser un pequeño dictador periodista? Un poco la idea, como tú dices, pequeños dictadores, surgía justamente porque todo dictador necesita de pequeños dictadores para poder gobernar. En el caso de Alejandro Guerrero, no necesariamente, o sea, se ha beneficiado con dinero como sí lo pudieron haber hecho otros periodistas sobre los que pesan ciertas sospechas, ¿no? Yo creo que Alejandro Guerrero fue un periodista muy vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional entre el año 91, 92, 93 hasta el año 95. Él, y como lo he podido demostrar a través de diversos testimonios y documentación, inclusive audiovisual, él preparaba reportajes dentro de los mismos aparatos de seguridad y defensa del Estado, ¿no? ¿Trabajaba directamente con Montesinos? Trabajaba directamente, tan así que Montesinos lo buscaba a él para poder transmitir ciertas exclusivas, ¿no? Porque además Guerrero pues era una garantía de credibilidad durante esos años, ¿no? Es decir, ¿tuvo una suerte de formación periodística Montesinos con Alejandro Guerrero también? ¿Lo crees así? Yo creo que tuvo una suerte de aprendizaje para manejar los medios de comunicación. Yo creo que Guerrero un poco le enseñó a Montesinos, y como Guerrero nos enseñó a todos los peruanos, creo, qué cosa es el rating, ¿no? Pero de ahí en más como que desaparece la figura de Alejandro Guerrero, digamos, a mitad de los 90, ¿o estuvo ahí siempre presente? No, la figura desaparece más o menos a partir del 97. ¿Y por qué desaparece justamente en ese año? Porque es en el 97 en el que ya no necesitaba de Guerrero, porque básicamente Montesinos pues compra las líneas editoriales de los canales de televisión, ¿no? Ya habían otros periodistas también. Exacto. Ya no necesitaba tratar con periodistas, ¿no? Trata directamente con el dueño del canal, al cual, pues, como hemos visto en los Vladivideos, lo compraba, ¿no? ¿Tú has trabajado con Guerrero también en Panorama? He trabajado en un periodo con Alejandro Guerrero, lo conozco, no le tengo ninguna mala fe, inclusive creo que como todos los periodistas, tú y yo, y todos los que nos anteceden, lo hemos admirado por sus reportajes ecológicos, sus documentales impresionantes, ¿no? No le tengo ninguna mala animadversión, pero sí creo que era necesario poder contar esa historia, ¿no? Que inclusive, o sea, entre periodistas mucho se comentaba, ¿no? Pero creo que era necesario un poquito develarla, ¿no? Ese ha sido el interés. ¿No lo has entrevistado por este libro? Lo busqué para poder entrevistarlo, pero como otros personajes que también aparecen dentro del libro, pues es complicado, ¿no? O sea, no desean conversar. Y ahí está un poquito más complicado el reto, ¿no? Poder descubrir esas historias, porque hay que buscar más fuentes, ¿no? Más fuentes de información, más personajes que nos puedan contar un poco más de esa persona, ¿no? En el prólogo, Fernando Rospigliosi dice que muchos de estos personajes no tienen mayores signos de arrepentimiento tras lo sucedido en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Coincides con esta visión? ¿Qué crees? Cuando Fernando Rospigliosi nos alcanzó el prólogo, yo creo que también nos dio una visión más clara del libro que teníamos en manos, ¿no? Porque de pronto si tú tenías que unir a estos personajes no solo por lo importante que fueron, es creo que también por lo que él dice, ¿no? Que todos estos personajes coinciden en que no se arrepienten de lo que hicieron, y más bien que lo hicieron por una especie de deber con el país o con ellos mismos, ¿no? Uno de ellos es Santiago Martín Rivas. Santiago Martín Rivas es un personaje que está convencido de lo que hizo. Él no va a reconocer ninguna de las palabras que le dijo a Humberto Jara en el libro Ojo por Ojo,
A pesar de eso, yo creo que él estaba convencido de todo lo que hizo, ¿no? Y tú lo escuchas dentro del proceso judicial que se le está siguiendo, y tú escuchas pues a ese soldado que no temía mancharse las manos de sangre, ¿no? Con tal de pacificar al país. Él escoge el nombre del grupo Colina. Ayer apareció un artículo en el diario La República, escrito por Ángel Páez, que da cuenta de cómo es que se lleva a los familiares del oficial Colina hasta, creo, su tumba, para ahí, digamos, dar por fundado esta organización criminal. ¿Fue él el que idea o es un encargo de Montesinos? ¿Qué es lo que ha podido Santiago Martín Rivas conoce al capitán Colina, lo conoce en la cordillera del Cóndor, durante el conflicto del Falso Paquilla. Ahí se conocen, en esa época Colina ya era un 81, capitán. más o menos. Sí, más o menos por esas épocas, ¿no? Él ya era un oficial, Santiago Martín Rivas estaba en condición de alférez, me parece. Esto está reseñado en el libro. Entonces, digamos, él tiene un contacto con el capitán, logra conocerse. Y ahí más o menos por lo que he podido detectar, surge una especie de admiración de Santiago Martín Rivas al capitán Colina, porque el capitán Colina en esa época, él ya formaba parte del servicio de inteligencia del ejército, es un personaje que tenía, digamos, altas facultades para poder camuflarse, infiltrarse, y en esa época ya Sendero Luminoso comenzaba a sonar, ¿no? Entonces, se infiltró incluso en Sendero Luminoso. Luminoso. Claro, él como parte del CIE, él logra infiltrarse dentro de unas columnas de Sendero, inclusive él logra penetrar ciertos estamentos ya directivos, ¿no?, del mismo grupo terrorista, según por lo que he podido saber. Y es ahí pues que Martín Rivas, en honor a una especie de homenaje macabro, decide ponerle ese nombre, ¿no?, a su comando de aniquilamiento. Y llevan con engaños a la familia, a la madre, y entiendo a otros familiares, hasta la tumba para de esa manera fundarse esta organización. Claro, el encargo de Martín Rivas fue que tenían que hacer un homenaje al capitán Colina, previo ya digamos, la inauguración oficial del grupo Colina. Entonces, para esto convocan a la madre del capitán, la llevan hasta el cementerio del Ángel y le dicen que esto va a ser una romería, un homenaje. Efectivamente, ¿no?, se reúnen los miembros del grupo Colina, un grupo, no estaban todos, porque eran bastantes, y Santiago Martín Rivas preside la ceremonia, en la cual se le rinde homenaje, ¿no? Y dentro de este homenaje, él pues afirma que este va a ser el nombre de un grupo de inteligencia destinado a acabar con la subversión. Evidentemente, lo que él entendía pues por acabar con la subversión es ahora lo que se ha transformado en un expediente judicial en el que hay 41 personas asesinadas, torturadas y quemadas, ¿no? Si estuviera Vladimiro Montesinos aquí presente, te diría, ¿cómo es que Matilde Pinchi Pinchi va a ser una persona que gobernó el país si ni siquiera sabía leer? Lo que pasa es que justamente yo creo que eso lo puede responder ella misma, porque hay una cita que nosotros ponemos en el libro y que está bien claro, ¿no? Ella dice algo así como, ¿cómo vas a negar esto, no? Si yo era el apoyito, o sea, tú eras un simple capitán cuando te conocí y de pronto, o sea, yo te formé prácticamente, eso es lo que le dice Matilde Pinchi Pinchi. Ella, o sea, ¿por qué integra este libro? Porque ella es un personaje importantísimo. Un dictador necesita pues de una confidente, una persona que esté detrás de él, y ella pues ha sido desde su masajista, su amante, ha pasado por varias cosas, ¿no? Aun cuando Montesinos dice que tenía buen gusto y por tanto Matilde Pinchi Pinchi no podía ser siquiera entonces su amante. ¿Y Laura Bozzo, cuál es el papel que desempeñó? Laura Bozzo es el perfil que escribe Juan Manuel Robles en este libro, y ella básicamente pues llegó a tener todo el control en su momento de lo que podemos llamar la televisión basura, ¿no? Es decir, de pronto ella le enseñó a Montesinos cómo se debe manejar la televisión hasta los extremos a los que se debe llegar, ¿no? O sea, recordemos que antes de ella no existían los cómicos ambulantes en la televisión de la manera como en la que existían en esa época, ¿no? Ella básicamente es la que lleva y funda toda esta corriente, ¿no?, en la televisión. De todos estos personajes, Nicolás Hermosa Ríos, Blanca Nelia Colán, Santiago Martín Rivas, son personajes que purgan prisión. ¿Los demás, crees tú, se merecerían algún tipo de sanción? No, yo creo, o sea, sanción penitenciaria en todo caso, no. Yo creo que suficiente con la sanción que se les puede dar desde el ámbito de la ética, de la moral, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, no todos han cometido delitos, es decir, Alejandro Guerrero no ha cometido ningún delito. Es decir, de pronto podemos
criticarlo desde el lado ético de la ética periodística. Pero no creo que se merezcan sanción suficiente con digamos, la imagen que podemos ahora tener de él, ¿no? De todos ellos prevalece en todo caso el factor común que reseña Fernando Rospigliosi, ¿no? Ninguno de ellos tiene mayor arrepentimiento. El miércoles 12 a las 7:30 se presenta nuevamente este libro, Pequeños Dictadores, en la librería Crisol de Lóbalo Gutiérrez. Lo presentamos nuevamente. Ya está a la venta, ¿no? Ya está a la ¿El venta. precio? Está a 20 soles. 20 soles, o sea que no accesible. está muy caro, totalmente accesible. Gracias, Luis Felipe, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti. Muy amable. Hacemos una pausa y retornamos con más.